En el silencio que precede al amanecer, cuando las ciudades aún duermen y solo los corazones inquietos permanecen despiertos, hay un murmullo invisible que atraviesa el mundo. Es como un respiro divino que roza el alma, como si el cielo mismo buscara a aquellos que han sido marcados desde la eternidad. En ese momento tenue, entre la última sombra y el primer rayo, se revelan misterios que solo comprenden los que han sido elegidos. No se trata de privilegio sino de llamado, no de poder sino de fuego, no de grandeza humana sino de una elección que nace del amor de Dios. Imagina ahora una pequeña capilla antigua, perdida entre montañas de piedra. Una vela arde lentamente, dejando escapar un hilo de luz que tiembla como un corazón cansado, pero decidido a permanecer despierto. Frente al altar, un alma reza con una intensidad que no pertenece a este mundo. Es la oración de los que han sido tocados por lo eterno, aquellos que sienten más, que cargan más, que sufren más profundamente que los demás, no porque sean más débiles, sino porque su espíritu ha sido afinado por la mano divina. Muchos de ustedes han sentido esa inquietud secreta, ese peso que no saben de dónde viene, esa sensibilidad espiritual que nadie más parece entender. Han caminado por la vida sintiéndose distintos, como si una parte de ustedes no acabara de pertenecer a este mundo. Y no es imaginación, ni exceso emocional, ni rareza, es una marca que solo el cielo reconoce con claridad. Es una señal silenciosa que los identifica como almas destinadas a algo que todavía no comprenden del todo. Durante años, muchos han sentido dolores inexplicables, batallas internas más intensas que las de otros, luchas en el alma que no parecen proporcionales a su vida cotidiana. En ocasiones han caído de rodillas preguntándose: ¿por qué yo? ¿Por qué siento tanto? ¿Por qué mi camino parece más pesado que el de los demás? Y en lo profundo, aunque no lo saben, Dios responde: porque te he elegido y lo que es mío lo purifico. Aquellos que han sido llamados por Dios atraviesan etapas de desierto, momentos de silencio, temporadas donde parece que el cielo guarda distancia. Pero no es abandono, es formación, no es castigo, es preparación. El oro solo se purifica con fuego y la luz solo se ve claramente cuando todo alrededor parece oscuro. Así es el camino de los elegidos. No uno de comodidad, sino de revelación progresiva. A lo largo del tiempo, grandes almas como el querido Padre Pío vivieron este misterio con profundidad. Él sabía que ser elegido no era un título, sino una cruz luminosa. Sabía que quien recibe un don recibe también una batalla, que quien porta una misión recibe también contradicciones, ataques, pruebas, noches de dolor y amaneceres de gracia. Él mismo padeció lo que muchos de ustedes sienten, esa sensibilidad extraña, ese peso interior, esa guerra silenciosa que ocurre antes de cada avance espiritual. Y yo te digo hoy, como un padre que mira a sus hijos con ternura, si tú te has sentido así, si tu alma ha experimentado ese desgarrón que solo conocen los que aman a Dios sin comprenderlo del todo, si tu espíritu ha sido sacudido por dolores que no puedes explicar, entonces escucha con atención. No has llegado aquí por accidente. Esta palabra te buscaba. Este mensaje te fue enviado desde antes de que tú mismo supieras que lo necesitabas. Hay 5 dones que solo reciben aquellos que han sido elegidos de forma particular por Dios. No son dones fáciles, no son regalos ornamentales, no son favores que buscan comodidad. Son dones que despiertan, que transforman, que queman, que purifican y que al mismo tiempo abren la puerta a una vida completamente distinta. Una vida donde la presencia de Dios
ya no es teoría sino experiencia, donde la oración ya no es obligación sino respiración, donde la oscuridad no destruye sino que revela. El primer fuego arde cuando uno siente un profundo dolor por el pecado, no solo por los propios, sino incluso por los ajenos. Ese dolor no es culpabilidad tóxica ni desesperación, sino una sensibilidad santa que hace que el alma ya no pueda convivir con aquello que hiere a Dios. Es un dolor que empuja a la conversión, a la confesión, a la purificación. No es castigo, es un don. El segundo don es una visión espiritual que atraviesa las apariencias. Los elegidos pueden percibir lo que otros no ven, la verdad oculta bajo sonrisas engañosas, las intenciones disfrazadas, las presencias invisibles que acompañan ciertos ambientes. No es intuición humana, es discernimiento. El tercero es el don de las lágrimas. Lágrimas que no provienen de tristeza humana, sino de contacto con lo divino. Lágrimas que liberan, que sanan, que rompen cadenas invisibles. El cuarto don es llevar cruces ajenas, sentir el dolor del otro como propio, sufrir por la salvación de almas que ni siquiera conocen. Es una misión silenciosa, profunda, sacrificada. Y el quinto don, el más raro, el más profundo, el más transformador, es la autoridad espiritual que Dios concede a muy pocos. Autoridad que no grita, que no impone, que no domina, sino que libera. Esa autoridad que la oscuridad reconoce y teme. Tal vez uno de estos dones ya vive dentro de ti, tal vez varios, tal vez aún no los reconoces, o tal vez los estás sintiendo despertar mientras escuchas estas palabras. Si es así, no tengas miedo. Los dones de Dios nunca llegan para destruirte, sino para revelarte. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, antes de comprender lo que significan y cómo transforman la vida, quiero invitarte a un acto de valentía interior. Cierra los ojos del alma y pregúntate con sinceridad: ¿estoy dispuesto a escuchar lo que viene? ¿Estoy preparado para reconocer lo que Dios ha puesto en mí? Porque lo que sigue no es información, es revelación. Y una vez que el alma escucha una verdad así, ya no puede volver a dormirse. Permanece conmigo. El fuego apenas comienza a encenderse. En la penumbra que sigue al amanecer, cuando la luz comienza a filtrarse como un susurro tímido a través de las ventanas del alma, algo profundo se despierta dentro de aquellos que han sido elegidos. No es un ruido, no es un pensamiento, no es una emoción concreta, es un pulso, un latido que no viene del pecho sino del espíritu, un eco que parece provenir de un lugar donde lo eterno toca lo temporal, donde Dios toca al hombre sin que éste pueda explicarlo. Y así comienza el segundo tramo de este recorrido espiritual, no como un discurso, sino como un despertar. Imagina nuevamente esa pequeña capilla escondida en las montañas. Ahora la luz del día avanza tímidamente por los vitrales y colorea el aire con tonos suaves. Pero algo ha cambiado. La vela que ardía en silencio ya no tiembla. Su llama permanece firme, como si hubiera recibido una fuerza nueva a su alrededor. El aire parece más ligero, como si un velo invisible hubiera sido levantado. Es entonces cuando comprendes que la elección divina no es un título escrito en un libro, sino un fuego escondido que cuando empieza a arder cambia todo a su paso. Muchos de ustedes han sentido ese fuego en forma de inquietud espiritual. Otros lo han percibido como un deseo súbito de cambiar de vida, de acercarse a Dios, de romper con cadenas que los han atado durante años. Hay quienes lo sienten como una batalla interior,
como si dos voces lucharan dentro del corazón, una que invita a la santidad y otra que quiere arrastrar al alma al cansancio, al miedo, a la tibieza. Y aquí, queridos hijos, quiero que comprendan una verdad profunda. Los elegidos siempre sienten más intensamente la guerra espiritual porque llevan dentro dones que el enemigo teme. No teme a los fuertes, no teme a los sabios, no teme a los ricos, teme a los que han sido tocados por Dios, porque una sola alma ardiente puede encender un pueblo entero. Vuelvo a la imagen de la capilla. Allí, aquel que ora en silencio siente en lo hondo de su corazón el peso y la dulzura de la elección divina. Es una combinación extraña, al mismo tiempo cálida y dolorosa, luminosa y exigente. A veces parece demasiado para un solo ser humano, pero Dios nunca carga un alma con algo que no pueda llevar. Y en la elección, Él siempre acompaña con gracia. Ahora es momento de profundizar en el primer don que solo los elegidos comprenden: el profundo dolor por el pecado. Este don no es simplemente sentirse mal, no es remordimiento humano, es un temblor interior que surge cuando el alma reconoce cuán hermoso es Dios y cuán lejos puede alejarse de esa hermosura con un solo pensamiento desordenado, una palabra hiriente, un acto de egoísmo. El elegido siente ese dolor porque su alma está hecha para la luz y cuando se aleja de ella, aunque sea por un instante, su espíritu llora. Hay quienes creen que este dolor es un castigo, pero no lo es. Es un abrazo, es la forma en que Dios impide que el alma se pierda. Es el recordatorio de que aún puede volver, de que aún está siendo moldeada. Los elegidos no pueden vivir en paz con el pecado porque han visto, aunque sea en destellos, la santidad de Dios. Y una vez que el alma prueba esa luz, ya no puede tolerar la oscuridad. Si tú has sentido ese nudo en el pecho después de una falta, si has llorado en silencio por errores que otros llamarían insignificantes, si has tenido noches donde el alma parece arder por dentro, entonces escucha bien, no es debilidad, es elección, es tu espíritu rechazando lo que no corresponde a su verdadera identidad. Y del primer don nace el segundo, la visión espiritual detrás de las apariencias. Este regalo, mis hijos, es un misterio profundo. No se aprende, no se estudia, no se desarrolla con técnicas humanas. Es Dios abriendo los ojos del corazón. Es una mirada que atraviesa los disfraces del mundo. Los elegidos pueden detectar cuando un ambiente está contaminado espiritualmente, incluso si todo parece normal. Pueden percibir falsedad en una sonrisa, peligro en un gesto, engaño en una palabra aparentemente amable. No porque sean desconfiados, sino porque su espíritu ha sido afinado por el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que algo no está bien sin poder explicar por qué? ¿Has evitado amistades, negocios, lugares? Porque algo en tu interior gritaba: cuidado. Eso no es paranoia, eso es discernimiento. Y un alma que discierne correctamente puede evitar pérdidas, engaños, alianzas equivocadas, caminos oscuros, puede salvarse a sí misma y salvar a otros. Pero este don trae consigo una soledad especial, porque cuando los elegidos hablan, muchos no les creen. El mundo se burla de lo que no entiende, pero Dios sostiene lo que Él mismo ha puesto en ti. Y cuando llega el momento, cuando el tiempo revela lo oculto, entonces los elegidos comprenden que no estaban equivocados, estaban siendo guiados.
A este punto del viaje, muchos sienten una vibración interior como si algo que estaba dormido se moviera, como si lo que han sentido toda la vida finalmente tuviera un nombre, un propósito, una raíz divina. Pero aún falta adentrarnos en el tercer don, ese que hace temblar al cielo y hace temblar al infierno. Las lágrimas en la oración. Antes de entrar allí, quiero que hagas algo. Respira profundamente, deja que tu alma se serene y pregúntate en silencio: ¿estoy dispuesto a seguir avanzando? ¿Estoy preparado para escuchar lo que el cielo quiere decirme? Porque lo que viene no es teoría, es revelación para tu alma y te transformará. Continúa conmigo. El camino apenas empieza a arder. En el corazón de la tarde, cuando el sol comienza a descender y el cielo adquiere ese tono dorado que parece un susurro de eternidad, el alma entra en un estado diferente. No es el silencio del amanecer ni la intensidad de la mañana. Es un silencio maduro, profundo, donde las emociones comienzan a hablar un lenguaje que no se expresa con palabras, sino con vibraciones del espíritu. Es aquí, en esta hora, donde la luz parece recordar al mundo que todo lo hermoso es pasajero, donde muchos de los elegidos experimentan uno de los dones más misteriosos y más incomprendidos: las lágrimas en la oración. Imagina de nuevo la pequeña capilla en la montaña. Ahora, la luz del atardecer entra como un río dorado que hace brillar el polvo suspendido en el aire, y aquella alma que antes veía la llama temblar y luego volverse firme, ahora siente algo nuevo, una humedad suave en los ojos, al principio apenas perceptible, luego inevitable. Lágrimas que brotan sin tristeza humana, sin dolor físico, sin razón aparente, lágrimas que no pertenecen al mundo, lágrimas que no nacen del corazón humano, sino del toque delicado del Espíritu Santo. Este es uno de los signos más bellos y más temidos por el enemigo, porque cuando un alma llora en la presencia de Dios, el cielo se abre. Esas lágrimas no son debilidad, son una lengua espiritual, son un acto de guerra silenciosa. Cada lágrima es una cadena que se rompe, una herida que se sana, un muro interior que se derrumba. Cuando un elegido llora así, no lo hace por tristeza, sino por encuentro. Muchos de ustedes lo han vivido. Están rezando un rosario, escuchando una canción sagrada o simplemente recordando a Dios en silencio, y de repente el alma se quiebra. Algunas veces intentan detenerlo porque creen que es exceso de sensibilidad, pero yo se los digo como un padre: no detengan esas lágrimas, son un don, un regalo que solo reciben las almas marcadas por el cielo. El mundo enseña a esconder el llanto, Dios enseña a ofrecerlo. Porque mientras el mundo desprecia la fragilidad, el cielo la honra como un portal de gracia. Las lágrimas espirituales abren puertas donde la fuerza humana no puede. Padre Pío, testigo silencioso de tantas almas, en transformación lo sabía bien: cuando un alma llora ante Dios, el infierno tiembla. Y es aquí donde se entrelaza el cuarto don, uno de los más difíciles y más incomprendidos: el peso de la cruz ajena. Este don no lo piden los hombres, lo entrega Dios. No se busca, se recibe. Y cuando se recibe, el alma cambia para siempre. Los elegidos no solo cargan sus propios dolores, cargan los de otros. Sienten el sufrimiento de un hijo que se aleja de Dios, el dolor silencioso de un matrimonio que se rompe, la angustia de un amigo atrapado en la oscuridad,
la desesperación de un enfermo, la soledad de un anciano. A veces sienten cargas que no pueden explicar, dolores que no les pertenecen, inquietudes que no vienen de ellos. Y sin embargo, esas cargas encuentran un lugar en su corazón. No es injusticia, es misión. Los elegidos son puentes, puentes entre la tierra y el cielo, entre la debilidad humana y la misericordia divina, entre el sufrimiento y la redención. Hay quienes, sin saberlo, interceden con solo suspirar. Otros transforman el sufrimiento ajeno en oración durante la noche. Algunos sienten un peso inexplicable el día que un ser querido atraviesa una crisis, sin que nadie se los haya contado. Hay quienes lloran por pecados que no cometieron y se preguntan ¿por qué yo? La respuesta es sencilla y profunda. Porque Dios sabe que tu amor puede cargar lo que otros no pueden. ¿Comprende lo que eso significa? No te eligió por fuerte, te eligió por amar. No te eligió por perfecto, te eligió por sensible. No te eligió por grande, te eligió porque escuchas incluso cuando todos callan. Este don es una espada de doble filo. Trae dolor, pero trae gloria. Trae lágrimas, pero trae frutos. Trae soledad a veces, pero abre caminos de salvación para muchos. El alma que carga la cruz ajena se convierte en un altar vivo donde Dios deposita las batallas de los demás para transformarlas en victoria. Y aunque a veces duela, aunque haya noches donde el corazón parece demasiado pequeño para tanto, ese dolor ofrecido cambia destinos. Y ahora llegamos al umbral del quinto don, el más temido por el enemigo y el más raro entre los hijos de Dios, la autoridad espiritual silenciosa. No es un poder humano, no es un título, no es una habilidad, es un sello invisible. Aquellos que lo reciben no siempre lo saben, no levantan la voz, no imponen, no buscan reconocimiento, pero cuando oran el ambiente cambia. Cuando bendicen, la paz desciende. Cuando interceden, las cadenas se rompen. Cuando caminan, la oscuridad retrocede. El infierno reconoce lo que ellos aún no comprenden. Este don no se manifiesta con espectáculo, se manifiesta en el silencio, en la fe sencilla, en la pureza de corazón, en la obediencia humilde. El elegido con autoridad espiritual no necesita ser visto porque lo que porta se siente. Las almas heridas descansan en su presencia. Los atormentados se tranquilizan sin saber por qué. Las personas que lo rodean sienten una paz que no pertenece a este mundo. Pero antes de que podamos entrar en este misterio luminoso, necesito que hagas algo. No te apresures. No sigas leyendo como si esto fuera un texto más. Respira, inclina el corazón. Siente la llama de Dios moviéndose dentro de ti. Y pregúntate con valentía: ¿estoy dispuesto a escuchar el don más grande, el más profundo, el más exigente? ¿Estoy listo para comprender aquello que puede cambiar para siempre mi vida espiritual? Si tu alma dice sí, incluso en un susurro, entonces acompáñame, porque lo que viene a continuación no solo revela, consagra. Cuando el día comienza a desvanecerse y la noche extiende sus primeros velos sobre la tierra, el mundo exterior se silencia, las voces humanas disminuyen, las calles se vacían, las tareas se detienen, y es entonces cuando el alma escucha con mayor claridad aquello que durante el bullicio había permanecido oculto. En esa hora, la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve más delgada. El corazón humano se hace más vulnerable, pero también más receptivo.
Es en este umbral luminoso y oscuro a la vez donde nace la comprensión del quinto don, la autoridad espiritual silenciosa. Pero antes de entrar en este misterio, quiero que vuelvas conmigo a aquella capilla escondida en lo alto de las montañas. Ahora la luz del atardecer ha desaparecido por completo y la única iluminación proviene de la pequeña vela que continúa ardiendo, constante, firme, inmóvil, frente al altar. Aquella alma que ora no está sola. Hay algo en el aire, una presencia que no se ve pero que se siente. No es temor, no es inquietud, es una gravedad sagrada. Los elegidos conocen bien esa sensación. No saben explicar por qué, pero perciben cuando lo sagrado se acerca. Y es precisamente en ese ambiente donde muchos comienzan a experimentar el don más profundo, ese que no se manifiesta con milagros visibles ni con palabras poderosas, sino con una fuerza interior que se irradia sin necesidad de ser proclamada. La autoridad espiritual silenciosa no pertenece a los fuertes según el mundo, ni a los influyentes, ni a los que ocupan puestos elevados. Pertenece a los puros, a los humildes, a los que han sido moldeados por la prueba y purificados por el fuego interior. Es un don que Dios concede solo a almas elegidas, porque requiere una combinación rara: obediencia absoluta, humildad profunda y amor purificado. Hay personas que, sin levantar la voz, cambian un ambiente con solo entrar. Personas cuya presencia calma tormentas interiores, personas que al rezar hacen que otros sientan paz aunque no crean en Dios, personas que sin quererlo generan consuelo en los que sufren, personas que al poner una mano sobre un hombro transmiten algo que no es suyo, es del cielo. No buscan atención, no buscan reconocimiento, no buscan protagonismo. Son almas que, al igual que una vela solitaria en la oscuridad, iluminan sin hacer ruido. La autoridad espiritual silenciosa tiene 3 frutos visibles: paz, claridad y liberación. La paz se manifiesta cuando el elegido entra en un lugar donde reina el conflicto o la agitación interior, y sin decir nada la atmósfera cambia. La claridad llega cuando aquellos que estaban confundidos, sin saber por qué, encuentran orientación cerca de esa alma. Y la liberación ocurre cuando las cargas espirituales invisibles pero pesadas se rompen en presencia de quien porta este don. No es magia, no es energía humana, es gracia. Es la fuerza del Espíritu Santo obrando a través de un corazón disponible. Pero hay algo más profundo, algo que muchos no entienden. El enemigo reconoce antes que los hombres a quien porta esta autoridad. Así como algunos sienten consuelo al acercarse a un elegido, las fuerzas de las tinieblas sienten amenaza. Por eso los ataques espirituales se intensifican. Por eso las noches se vuelven difíciles. Por eso las dudas aparecen cuando menos esperan. Porque el infierno siempre intenta apagar lo que Dios eleva. Muchos de ustedes han vivido esto sin saber que era un signo. Sueños inquietantes, opresión emocional sin explicación, ataques a su tranquilidad justo después de un momento espiritual profundo, cansancio extremo después de orar por otros, sensación de estar luchando contra algo invisible. No están locos, no es casualidad, es señal de autoridad espiritual. El enemigo no pierde tiempo atacando a quienes no llevan luz, ataca a los que sí la llevan. Y si tú has sentido esto, es muy posible que este don esté naciendo
o ya esté activo en tu vida. Ahora bien, antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Detente un momento, respira hondo, pon una mano sobre tu corazón, como si quisieras recordarle que no camina solo. Ixilon, pregúntate, ¿he sentido en mi vida la presencia de un combate que no puedo explicar? ¿He experimentado que mi oración tiene un efecto real en los demás? ¿He visto cambios en ambientes o personas después de mi silencio, mis lágrimas, mi súplica? Si la respuesta es sí, aunque sea pequeña o tímida, entonces este don te pertenece en parte y Dios quiere revelártelo más profundamente. Pero la autoridad espiritual silenciosa no se sostiene sola, se sostiene, y aquí está el secreto en los otros 4 dones. El alma que llora ante Dios recibe compasión. El alma que discierne ve lo que otros no ven. El alma que siente dolor por el pecado se mantiene pura. El alma que carga la cruz ajena se convierte en ofrenda. Y cuando estas 4 columnas están firmes, entonces el cielo deposita el 5.º don como una corona invisible. Este don no se utiliza por voluntad propia, no se activa para presumir, no se manipula. El elegido solo tiene que permanecer en gracia y el Espíritu Santo hace el resto. Pero ahora llega un punto crucial: ¿cómo proteger lo que Dios ha puesto en ti? Los elegidos deben aprender a cuidar su alma como un santuario. No todo ambiente es para ellos. No todas amistades convienen. No todas conversaciones son saludables. No todo entretenimiento es compatible con su misión. El que ha sido marcado por Dios no puede vivir como los demás. Tiene que ser vigilante, tiene que ser prudente, tiene que ser fiel, porque los dones no se pierden de un día para otro, pero sí pueden adormecerse, sí pueden opacarse, sí pueden cubrirse de polvo espiritual si el alma deja de orar, deja de confesarse, deja de alimentarse con la Eucaristía, deja de luchar. No olvides esto: el enemigo no puede quitarte lo que Dios te dio, pero sí puede convencerte de que no lo tienes. Y esa es la trampa más peligrosa. Antes de revelar el paso final, el modo de activar, multiplicar y blindar los 5 dones, quiero que te prepares interiormente. Lo que viene no es solo enseñanza, es consagración espiritual. Cierra suavemente los ojos del alma y pregúntate: ¿estoy listo para recibir la revelación final? ¿Estoy dispuesto a caminar como alguien verdaderamente elegido por Dios? Si tu espíritu responde sí, incluso con un suspiro, entonces continúa conmigo hacia la última parte. La noche se acerca, pero también lo hace la luz que ningún enemigo puede apagar. Llega la noche, no una noche de temor, sino una noche sagrada, aquella en la que el alma despierta a lo que siempre ha sido, pero que aún no había comprendido. Es la hora en que el silencio se vuelve más profundo que cualquier palabra y en que Dios habla no con sonidos, sino con presencia. Imagina una vez más aquella capilla escondida entre montañas. Ahora la oscuridad lo envuelve todo. La llama de la vela continúa ardiendo, más pequeña, más humilde, pero más intensa que nunca. Y frente al altar aquella alma que ha recorrido el camino de la purificación, el discernimiento, las lágrimas y la intercesión, está finalmente lista. Lista para recibir, aceptar y custodiar los 5 dones que solo poseen los elegidos de Dios. Lista para entender que no fue llamada por casualidad. Lista para decir sí con valentía, aunque el corazón tiemble. Esta última etapa no es
información. Es un acto de entrega, es un pacto entre Dios y el alma. Los dones ya han sido revelados, pero ahora deben ser activados, protegidos y ofrecidos, porque los dones son semillas, no trofeos, y una semilla, si no se siembra, muere. Por eso, antes de entrar en el corazón de este capítulo final, quiero que hagas algo sencillo pero profundo. Permite que tu alma se serene. Olvida por un momento tus miedos, tus dudas, tus heridas. Coloca todo lo que eres, tu historia, tus fallos, tus intenciones, tus batallas delante de Dios. Porque esta parte no se entiende con la mente, se entiende con el espíritu. El primer paso es aceptar. Aceptar que tienes un llamado. Aceptar que no eres un alma común. Aceptar que lo que sientes no es exageración, ni locura, ni debilidad, sino sensibilidad espiritual. Muchos elegidos pasan años huyendo de lo que Dios ha puesto en ellos. Temen no estar a la altura, temen equivocarse, temen ser diferentes, pero escucha esto con la fuerza de un padre que ama. La elección nunca te exige perfección, solo te pide entrega. Si has experimentado dolor por el pecado, discernimiento, lágrimas en la oración, compasión profunda o autoridad silenciosa, entonces no lo dudes, Dios ya está obrando en ti. Y ahora, hijo mío, hija mía, llega la pregunta más importante. ¿Qué harás con lo que se te ha dado? Activación de los dones. Los dones se activan con 3 actitudes espirituales fundamentales: oración, obediencia y pureza del corazón. No son dones para presumir, son dones para servir. Son dones para salvar almas, empezando por la tuya y extendiéndose hacia las de quienes te rodean. Dios multiplica los dones cuando ve fidelidad en lo pequeño. Y tú, si estás aquí, es porque el cielo te considera capaz de lo grande. Durante los próximos 5 días, como un acto de consagración interior, realiza 3 cosas. 1. Reza un rosario completo cada día, no como rutina, sino como quien empuña una espada de luz. 2. Haz una oración breve al despertar, activando los dones uno por uno. No tienes que sentir nada, solo háblale a Dios con sinceridad. 3. Guarda cada noche 5 minutos de silencio profundo, sin música, sin celular, solo tú y Dios. Pregúntale: Señor, ¿para qué me has elegido? Haz esto con fidelidad y lo que estaba dormido comenzará a levantarse. ¿Cómo proteger lo que Dios te ha dado? Un don sin vigilancia se apaga. Un don sin oración se debilita. Un don sin humildad se corrompe. Los elegidos deben proteger su alma como se protege el fuego en una noche de viento. No todos los ambientes sirven, no todas las conversaciones construyen, no todos los vínculos son puentes hacia la luz. Protege tu alma de 3 enemigos silenciosos: la distracción, la tibieza y la falta de oración. Quien fue llamado para cosas grandes no puede vivir como quien no ha sido llamado. Quien ha visto la luz no puede volver cómodamente a la sombra. Quien ha escuchado la voz de Dios no puede vivir como si no la hubiera oído. Por eso, guarda tus dones con mansedumbre, con prudencia, con vigilancia, custódialos como un tesoro, porque lo son. El momento de la entrega. Y ahora, querido hijo, querida hija, llega el instante más importante de este camino: la entrega personal. No una entrega forzada, no una entrega llena de miedo, una entrega confiada, una entrega adulta, una entrega libre. Quiero que imagines allí en la capilla interior de tu alma que te arrodillas frente a Dios, no como quien teme, sino como quien ama.
La vela arde, el silencio te envuelve. Sientes esa combinación de fragilidad y fuerza que solo sienten los elegidos. Entonces, con humildad, repite dentro de tu corazón, si quieres en voz audible, si quieres en silencio, estas palabras que no son fórmulas sino ofrecimiento. Señor, si verdaderamente me has elegido, aquí estoy. Te entrego mis dones, mis miedos, mis chargas, mis patalas. Purifica lo que aún está herido. Confirma lo que ya has puesto en mí. Despierta lo que estaba dormido. Y haz de mi vida un instrumento de tu luz. Permanece inmóvil después de decirlo. No hables, no pienses. Deja que Dios respire dentro de ti. Hay momentos que marcan una vida espiritual. Este es uno de ellos. La consagración final. Ahora escucha estas palabras con todo tu ser. El cielo se ha acercado, y cuando el cielo se acerca, nada vuelve a ser igual. Quizás no sientas nada físico, quizás no escuches una voz, quizás no haya signos externos, pero algo está ocurriendo en lo profundo, algo que solo se comprenderá con el tiempo. Eso que sientes ahora, esa paz, esa inquietud sagrada, esa ternura extraña, ese temblor en el alma, es la señal de que has sido tocado. Porque los elegidos no se reconocen por emociones intensas, sino por transformación interior. Recuerda siempre, Dios no te eligió para que fueras perfecto, te eligió para que fueras suyo. Y lo eres profundamente suyo, irrevocablemente suyo. Levántate en espíritu, hijo mío, hija mía. Camina con firmeza. El mundo necesita lo que tú portas. Las almas esperan tu sí. La luz que llevas no es para esconderla. Ve ahora con la certeza de que mi bendición te acompaña y que la gracia que Dios ha depositado en ti, si la custodias con amor, cambiará más vidas de las que imaginas. La noche puede ser larga, pero dentro de los elegidos arde una luz que ninguna oscuridad puede apagar.